Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Mesa de Honor, señores académicos, doctor Javier Saavedra, esposa, hijos y familiares, distinguidos invitados, señoras y señores. De acuerdo a los datos acumulados por la ciencia respecto a los orígenes del hombre, se hipotetiza que hace millones de años se produce un intenso cambio climático en África, continente donde se genera nuestra especie, con variaciones marcadas de temperatura y periodos de sequía persistentes. Tales efectos causan marcada disminución de la flora circundante, obligando a las especies animales, particularmente herbívoras, a migrar activamente hacia nuevos hábitats con mejores posibilidades de supervivencia. Entre las especies más afectadas se encuentran los grandes monos, cuyo natural estilo de vida selvático es dramáticamente alterado, obligándolos a bajar a la sabana e iniciar también ellos forzado peregrinaje para sobrevivir. Si por un esfuerzo de imaginación pudiéramos trasladarnos en el tiempo y observar tal escena, veríamos en extensas superficies planas a grupos de grandes monos marchando en encorvado balanceo. Su entorno natural de lianas y ramas de grandes árboles por los cuales trepaban y trasladaban sus voluminosos cuerpos han ahora desaparecido. Según la teoría evolutiva, las nuevas circunstancias producen en miles de años cambios en los caracteres fenotípicos y genéticos de estas poblaciones biológicas a través de generaciones. Muchos de estos grandes monos desaparecen, mientras que otros gradualmente se convierten en nuevas especies. Nacen así los homos, entre ellos los homínidos, como género de primates. La ciencia sostiene que la mayoría de estas nuevas especies gradualmente también desaparecen. Muy pocas alcanzan su adaptación evolutiva, entre ellas la especie Homo sapiens. La corticalización de su encéfalo le permite el desarrollo de pensamiento analítico y de una particular habilidad para investigar su entorno inmediato, detectar el peligro anticipadamente y prever las acciones necesarias para superarlo. Desde entonces, la investigación, como condición íncita al hombre, ha sido su instrumento preferente de supervivencia, permitiéndole conocer su ambiente primero, para luego adaptarlo a sus necesidades. Desde aquel inicio de nuestra especie hasta nuestro siglo XXI, han transcurrido aproximadamente 200.000 años. El hombre actual ya no investiga artesanalmente. Ha perfeccionado el método convirtiéndolo en científico, es decir, ha disminuido la posibilidad de error de su aplicación. A los profesionales que se dedican a este menester en bien de la humanidad, se les conoce con el nombre de investigadores científicos. Suelen caracterizarse por un alto nivel de inteligencia, gran vocación de servicio, apego a la verdad y a los valores, siendo capaces de olvidarse hasta de sí mismos, con tal de no interrumpir el trabajo que promete nuevos descubrimientos. A esa calidad de seres humanos pertenece el señor presidente, el doctor Javier Saavedra Castillo, a quien hoy tengo el alto honor de presentar como académico de número y a quien describiré en tres ángulos: primero como persona, luego como profesional y cómo nace su vocación, y finalmente como investigador. Javier Saavedra Castillo como persona. Nace un 3 de abril de 1960 en la ciudad de Lima. Su padre, don Alfredo Saavedra Villalobos,
neuropsiquiatra y discípulo predilecto de Honorio Delgado, fue figura destacada en la plana docente sanfernandina, a quien tuve el honor de conocer como alumno de pregrado. Permítanme, señor presidente, delinear brevemente la personalidad de quien fuera mi profesor en la cátedra de psiquiatría. Cajamarquino, de porte serio y conducta ejemplares, destacaba por su actitud paternal, orientadora y marcadamente responsable. En aquel entonces, en la década del 50, los estudiantes sanfernandinos teníamos la suerte de contar en Lima con una playa de excelentes psiquiatras agrupados en torno a dos líderes continentales. Don Honorio Delgado, propulsor de la Escuela Biológica Germánica de estirpe fenomenológica, y don Carlos Alberto Seguín, de la teoría psicoanalítica aplicada como psiquiatría dinámica y como medicina psicosomática. Entre todos ellos, la voz de don Alfredo Saavedra siempre sonó, mesurada, sensata y ejemplarmente documentada. Para Javier Saavedra, don Alfredo fue padre y maestro, no solo por su reiterada prédica sobre la importancia de la integridad moral de la conducta personal y profesional, sino por su influencia como guía personal y compañero en su desarrollo académico. De su madre, doña María Luzmila Castillo de Saavedra, aparte del cariño recibido, Javier aprendió a ser autónomo y práctico en sus decisiones. Doña Mila, como familiarmente la llamaban, anteponía el cumplimiento de valores a cualquier otra consideración. Su estoicismo se revela cuando en su lecho mortal, afectada por una enfermedad pulmonar crónica en fase terminal y con máscara de oxígeno como obligada acompañante, le confiesa a Javier que, a pesar del sufrimiento causado por tal dolencia, ella no cambiaría su vida por ninguna otra. Había sido muy feliz con su familia. Relato estos hechos, señor presidente, para resaltar el entorno moral y científico del cual emana el doctor Javier Saavedra. Y es que el desarrollo moral del Homo sapiens constituye el largo proceso de humanización que se inicia en casa, fundamentalmente en el proceso de apego madre-hijo en el seno familiar. Continúa en la escuela y para algunos concluye en la universidad y en el trabajo. En todos estos escenarios, el denominador común es el ejemplo de otros seres humanos, nuestros mayores. Y ello obliga a preguntarnos, ¿qué está ocurriendo con la población peruana? Que nuestras propias investigaciones en estudiantes universitarios demuestran que 1 de cada 5 presenta conductas violentas o en conflicto con la ética. Es decir, llegan a la universidad ya dañados por la sociedad. Volviendo al doctor Saavedra, destaco por ello el orden, la dedicación, la responsabilidad en el trabajo y en especial el autodesenvolvimiento como características de su personalidad, derivadas de la enseñanza familiar y de la educación germánica del colegio alemán donde siguiera estudios. Su hobby favorito lo constituye el motociclismo de todo terreno, que practica desde los 10 años. Por medio de él se aventura a descubrir nuevos parajes de tránsito, actividad que le produce un disfrute físico, psicológico y espiritual de libertad que lo acerca mucho a la naturaleza y a la reflexión. Finalmente, debo señalar que Javier Saavedra es un hombre de suerte. Está casado desde aproximadamente 25 años con una gran mujer, doña María Gabriela Goñe Morgan, abogada de profesión. El inicio de tal relación fue programado, pero no por él ni por ella, sino por un amigo de la infancia, Juan José Morán, quien a su vez
Estaba vinculado a María Gabriela por lazos de amistad y estudio de la misma carrera profesional, el derecho. Un día, Juan José llama a Javier para invitarlo a salir con su novia y una amiga. En la primera oportunidad que se presenta, le comunica de la manera más natural que esa amiga, María Gabriela, y él, Javier Saavedra, constituía, a su parecer, una pareja predestinada. Eran el uno para el otro. Y no se equivocó el buen amigo a juzgar por los resultados, pues en la vida matrimonial Javier confiesa sentirse muy feliz, tiene una abogada que desde entonces lo defiende ante cualquier peligro externo. Aunque el único problema es que en casa María Gabriela le gana todos los juicios. Tienen 2 hijos. El mayor, Matías Esteban, ya ingresó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia a seguir medicina. Esperemos que los genes psiquiátricos de la familia Saavedra lo conduzcan a la especialidad. La segunda, María Belén, termina estudios secundarios este año. Javier acepta con sencillez, y en esto estoy totalmente de acuerdo con él, que los hijos enseñan mucho a los padres. Para él, ellos han sido fuente de alegría, inspiración y crecimiento personal. Le han enseñado que el amor incondicional existe y también a reflexionar sobre la fuente de este sentimiento en su propia persona y por extensión en la potencialidad del mismo en todos los seres humanos. Javier Saavedra como profesional. ¿Cómo nace su vocación médica y psiquiátrica? Su contacto con la psiquiatría viene desde muy pequeño por la influencia paterna y a través de del ejemplo de sus maestros, Honorio Delgado y Óscar Treyes. La imagen vívida que Javier guarda en su memoria sobre su padre es viéndolo leyendo un libro. Lo recuerda en esta actividad, sentado en su sillón favorito frente al mar, en su casa de playa en Santa Rosa. Recuerda también la costumbre paterna de visitar las antiguas librerías limeñas para adquirir nuevos volúmenes. Don Alfredo consideraba su biblioteca como la herencia principal que dejaría a sus hijos. Doña Luzmila, de criterios más prácticos, viendo la cantidad de libros que ingresaban cada fin de semana a la casa, reduciendo el ya estrecho espacio interior, no dejaba de llamarle la atención. Pero don Alfredo no podía con su adicción a la lectura. Sin embargo, fue la tenacidad y empuje emprendedor de ella lo que los llevó a crear en 1962 la Clínica Psiquiátrica San Martín de Porres, en sociedad con el doctor Javier Mariátegui. Javier Saavedra tenía en ese entonces 2 años de edad. El ambiente psiquiátrico y sus avatares fueron, por tanto, cotidianidad infantil para él. Desde los aspectos clínicos, la fuga, la agitación psicomotriz o el suicidio de algún paciente, hasta anecdóticos. Una vez, por ejemplo, un empleado de la clínica encuentra a una persona en pijamas en la farmacia de enfrente. Preocupado, llama a la clínica de inmediato para que intervengan ipso facto. Un contingente de auxiliares se desplaza a la farmacia armado de los instrumentos médicos necesarios. Traen de vuelta al fugitivo a pesar de su férrea oposición, sin aceptar su desesperado reclamo de que él no era un paciente. La enfermera de turno descubrirá el error. Se trataba de un vecino desvelado que por propia iniciativa había ido a la farmacia buscando medicación somnífera. El ambiente psiquiátrico que frecuenta el padre le permite conocer a connotados psiquiátricos limeños de la época. Ya a la edad de 10 años, Javier suele acompañar a su padre al pabellón 20 del Hospital Víctor Larco Herrera. Rápidamente se habitúa a la atmósfera del hospital mental y convierte las horas de espera a que su padre termine la visita en momentos de juegos divertidos con las personas que el doctor Saavedra Alfredo asignaba a su cuidado.
Un señor, a cargo de la puerta principal del pabellón, aproximadamente de 35 años, solía ser uno de los compañeros regulares con quien Javier jugaba. Con él hizo una relación de confianza amical. Un día tuvo la triste sorpresa que su gran amigo y compañero de juegos estaba en la lista de pacientes a quienes se les aplicaría electroshock esa mañana. Años más tarde, ya médico, Javier acude a dicho hospital a visitar el pabellón y a buscar a su compañero de juegos. Triste fue el reencuentro. Aquel paciente no lo reconoció y con cierto embotamiento afectivo solo atinó a pedirle un cigarrillo. Esta experiencia impactó en el espíritu de Javier y reforzó sus deseos de buscar el alivio a las personas con afecciones mentales. Su primer artículo sobre temas de salud mental lo escribe en tercero de secundaria para un periódico estudiantil que se hacía llamar PSS. Mis compañeros de clase, dice él, quienes conocían la especialidad de mi padre, me pidieron escribir sobre algo que llamara la atención. Redacté algo sobre aspectos psicológicos de la familia y la importancia de la comunicación. Sin embargo, los que estaban a cargo del periódico, entre otros nada menos que Federico Salazar y Mario Ghibellini, opinaron que el tema era muy sencillo y exigieron otro de mayor complejidad. Javier decide escribir sobre el tema de las neurosis, para lo cual hubo de pasar buenas horas leyendo algunos de los libros de la biblioteca paterna, intentando descifrar oscuros conceptos tales como conflictos intrapsíquicos, complejos reprimidos, psiconeurosis narcisista, neurosis cardíaca o neurosis de espanto. Al final, el artículo sobre las neurosis es publicado y los compañeros expresaron su satisfacción, aunque Javier no está seguro que lo hayan comprendido a cabalidad. El estudio de la medicina fue un hecho tácito en su familia. Los padres nunca intentaron influenciar su elección de carrera. Era sobreentendido que seguiría la tradición médica familiar. El padre y dos tíos paternos, don Víctor y doña Berta Saavedra, también eran psiquiatras. Siguieron la misma ruta su hermano mayor Alfredo y dos primas, Liliana y María Cecilia Mena Saavedra, ya fallecida. En total, 7 psiquiatras en la familia Saavedra. Terminado el colegio, viaja a México a estudiar medicina humana en la Universidad Autónoma de Guadalajara, culminando en el primer lugar de su promoción. De retorno al Perú, ya graduado como médico, hace el internado en el Hospital Guillermo Almenara, Irigoyen, en la cual 2 experiencias vuelven a reforzar su vocación psiquiátrica. La primera se vincula a una joven de 28 años de edad, hospitalizada por una dolencia médica, mostraba sintomatología depresiva e ideación suicida. Javier realiza la interconsulta respectiva, pero debido a la recarga del servicio de psiquiatría y a la necesidad de camas en medicina, a pesar de su insistencia, aceleran el alta con cargo a una consulta psiquiátrica ambulatoria. A los pocos días se entera que la paciente ha reingresado por emergencia. El doctor Lanfranco realiza en ella una intervención de tipo hipnótico, con lo cual logra, después de unos momentos, hacer desaparecer las sibilancias sin haber utilizado ningún medicamento. Javier queda impresionado por la habilidad de su jefe y comprende que al lado de la enfermedad está la dolencia como variable psicológica factible también de ser intervenida. El camino hacia la psiquiatría fue, luego de terminados sus estudios de medicina, pendiente fácil por la cual solo debía dejarse llevar. La vocación se fue naturalmente cimentando con las guardias que empieza a hacer en la Clínica San Martín de Porres y en el acompañamiento otorgado a su padre al pasar visita a los pacientes hospitalizados, haciendo historias clínicas y participando en las discusiones, así como asistiendo a los cursos de la especialidad
que recibían los residentes de ese entonces. Posteriormente, ingresa al programa de segunda especialización en psiquiatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la sede docente del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Ahí recibe la enseñanza de jóvenes maestros como los doctores Ignacio López Merino, Dante Wharton, Hugo Chávez y Santos González, entre otros. Asimismo, tiene experiencias invalorables en el Hospital Víctor Larco Herrera con los doctores Grover Mori y Manuel Donaire. Quedo impresionado por el cariño con el cual Javier me comenta sobre estos profesores previos. Y me hace recordar lo que decía Carl Jung, que uno recuerda a sus profesores no por los conocimientos que les da, sino por el cariño que de ellos el alumno recibe. Javier Saavedra como investigador. Varios factores influyen en su carrera de investigador. El primero, haberse formado en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi hace más de 30 años. Allí recibe la influencia de ejemplos formadores. En primer lugar, la vinculada al liderazgo institucional ejercido por su director, el doctor Javier Mariátegui Chiappe, quien fuera el principal impulsor de que el instituto liderase la investigación en salud mental en el país. En 1990, cuando aún pertenecía al Departamento de Consulta Externa de Adultos, el jefe del mismo, el doctor Dante Wharton, le propone realizar una pasantía en la Unidad de Evaluación y Diagnóstico del Western Psychiatric Institute and Clinic de la Universidad de Pittsburgh, bajo la tutela del doctor Juan Enrique Mesich. El objetivo es crear una unidad similar en el instituto. Llegado a Pittsburgh y luego de una calurosa bienvenida, se familiariza con el uso de las computadoras aún no utilizadas de rutina en Lima. Al mismo tiempo, el doctor Mesich le asigna tareas de apoyo en una investigación en curso sobre la utilidad del sistema diagnóstico multiaxial. La pasantía dura 6 meses, tiempo en el cual tiene oportunidad de seguir el curso de epidemiología psiquiátrica a cargo del doctor Mesich, quien desde entonces se convierte en su mentor. La experiencia académica lograda es altamente enriquecedora, hecho que se traduce no solo en el cumplimiento del compromiso contraído, crear la unidad de evaluación y diagnóstico en el instituto, sino además en consolidar su interés por la investigación en salud mental y la publicación en revistas internacionales. 5 años más tarde, regresa a la Universidad de Pittsburgh bajo la invitación del doctor Mesich para realizar su tesis doctoral en el campo del sistema diagnóstico multiaxial, utilizando una amplia base de datos obtenidos en la unidad de evaluación mencionada. En el año 2000, luego de haber ejercido la jefatura de la Unidad de Evaluación y Diagnóstico y Consulta Externa del Instituto, durante algunos años, luego es asignado al Departamento de Investigación. Al siguiente año, inicia la maestría en Gerencia de Programas y Proyectos Sociales en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esta maestría amplía su perspectiva desde la salud pública, que le permite darle un nuevo contexto a la salud mental, integrando en ella nuevas dimensiones sociales, económicas, demográficas, de globalización y políticas sociales en salud y educación que resultan fundamentales para un enfoque epidemiológico de la salud. Al comienzo, fue todo un reto lograr que el personal administrativo del instituto comprendiera la importancia de contar con recursos económicos específicos para investigaciones de grandes proporciones. Luego, lograr de las unidades operativas su participación activa. Felizmente para la institución y para el país, Javier tiene éxito en el esfuerzo y el instituto logra un monto considerable para designarlo a investigaciones poblacionales en el 2002. Finalmente, se conforma un comité ejecutivo de investigación interdisciplinario, el cual se estructura según las principales áreas de salud mental, designándose responsables para cada uno de ellos.
De este modo, y contando con la colaboración de todos los departamentos del Instituto, se decide reunir todos los presupuestos en uno solo para desarrollar una investigación epidemiológica en Lima metropolitana. En el año 2004, el Comité Ejecutivo de Investigación enfrenta un reto importante cuando se asigna al Instituto la responsabilidad técnica de la encuesta mundial de salud mental auspiciada por la OMS. La tarea obliga a desplegar todas las áreas del comité. En forma rápida y eficiente cumplen con todos los requisitos metodológicos que requiere el estudio. Tal experiencia enriquece al equipo investigador, permitiendo perfeccionar la metodología de sus propios estudios y asegurarles que la estrategia seguida para tales en el país era la correcta. Desde entonces, el doctor Saavedra y su equipo de investigadores han desarrollado investigaciones epidemiológicas en salud mental en todas las regiones del país, tanto urbanas como rurales y de frontera. Los hallazgos han puesto en evidencia nuestras similitudes, así como nuestras diferencias en las diferentes regiones nacionales y vienen sirviendo de fuente de información para la elaboración del plan de salud mental para muchas de ellas. Los aportes del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental, liderado por el doctor Javier Saavedra, son actualmente considerados paradigmáticos en Latinoamérica. Por ello, y con toda justicia, el doctor Juan Enrique Mesich, expresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y actual propulsor del movimiento de medicina centrada en la persona, ha declarado públicamente que, en su opinión, Javier Saavedra es el mejor investigador epidemiológico de salud mental. Coincidiendo con tal opinión, quisiera agregar a ello dos aspectos que considero aún más valiosos. Primero, que es un epidemiólogo muy creativo, que viene generando nuevas avenidas de indagación en este campo. Y segundo, que es muy buena persona. Porque para ser buen médico y buen psiquiatra, señor presidente, es necesario esforzarse por alcanzar un nivel de excelencia como persona. Para terminar de describir el ejemplo de vida que constituye el doctor Javier Saavedra Castillo para la juventud peruana, me excuso de relatar el contenido de su currículum vitae muy extenso, el cual en todo caso acompañará a esta presentación en la publicación de nuestra revista institucional. Solo menciono que aparte de ser médico y psiquiatra es magíster en medicina y en gerencia de proyectos y programas sociales y doctor en medicina, grados expedidos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha ocupado cargos importantes en instituciones nacionales e internacionales de la especialidad. Ha publicado extensamente en revistas nacionales e internacionales y obtuvo el primer puesto del concurso Premio Hipólito Unanue en el 2014 a los mejores trabajos de investigación en las ciencias de la salud. Premio dado por la Fundación Instituto Hipólito Unanue, por su estudio epidemiológico de salud mental en Lima Metropolitana y Callao, replicación 2002. En razón de lo expuesto, señor presidente, no puedo menos que felicitar a la Academia Nacional de Medicina por la acertada elección del doctor Javier Saavedra Castillo como nuevo académico de número, quien cumple con largueza todas las exigencias que nuestro estatuto y reglamento señalan. De mi parte, el honor y placer que experimento esta noche al presentarlo se apoya en la seguridad de que el doctor Saavedra contribuirá valiosamente al desarrollo de nuestra institución y a través de ella de nuestro país. Muchas gracias.